¿Alguna vez se ha pensado qué pasaría si de repente, no sé, asegurar el coche o la salud costara mucho más? Pues parece que algo así está por suceder aquí en México. Hay un cambio fiscal importante que, híjole, podría tocar el bolsillo de millones. Sí, sí, es un tema que ha estado sonando bastante últimamente. Hoy vamos a explorar bien a fondo una aprobación reciente allá en la Cámara de Diputados. Son unas modificaciones fiscales que le pegan directo a las aseguradoras y, pues claro, eso puede rebotar en quienes tenemos seguros. Exacto. El mero centro de todo esto es cómo se va a aplicar el IVA, el impuesto al valor agregado, de una forma nueva en el sector. Ok, a ver, vamos a desmenuzar esto bien. Nuestra misión hoy es entender qué significa exactamente este cambio, por qué había esta diferencia de opinión tan fuerte entre el SAT y las aseguradoras. Y lo más importante, ¿qué podemos esperar nosotros, los consumidores, con el precio de los seguros? ¿Van a subir? ¿Cuánto? Empecemos por el cambio clave, si te parece. Sí, por favor. Lo que se aprobó con la Ley de Ingresos para 2026, básicamente dice que las aseguradoras ahora tienen que calcular y pagar IVA sobre cierto dinero que reciben. ¿Sobre qué dinero específicamente? Sobre las cantidades que recuperan de terceros, o sea, gente o empresas involucradas en un siniestro, pero que no son el asegurado directo. A ver, un ejemplo para que quede más claro. Claro. Imagina un choque. Tu aseguradora te paga la reparación, ¿no? Ajá. Pero si el choque fue culpa de otra persona, tu aseguradora va a buscar recuperar esa lana del otro conductor o de su aseguradora. Ese proceso se llama subrogación. Ok, sí, lo he oído. Bueno, pues sobre ese dinero que tu aseguradora recupera, ahora tendrá que calcular y pagar IVA. Y aplica también en otros casos, recuperaciones por daños a una casa, por ejemplo. Entendido. Entonces, es un impuesto sobre un dinero que la aseguradora está, recuperando de un gasto que ya hizo para pagarle a su cliente. Exactamente. Y esto, por lo que se dice, viene a zanjar una bronca que ya traían con el SAT desde hace tiempo, ¿no? Ándale. Y aquí es donde la cosa se pone interesante por las cifras. En la discusión en la Cámara, sobre todo Morena y sus aliados, pusieron un número sobre la mesa: 200,000 millones de pesos. 200,000 millones. Es muchísimo dinero. Sí. Argumentaron que eso era lo que las aseguradoras habían dejado de pagar al fisco. ¿Por qué? ¿Cuál fue el argumento? Lo calificaron como deducciones indebidas. Híjole. Deducciones indebidas. Suena fuerte. ¿Qué significa eso? ¿Que restaban gastos que no debían o cómo? Es buena pregunta, y es el meollo del asunto. A ver, sin meternos en tecnicismos fiscales muy profundos, la idea general es que el SAT dice: oigan, ustedes aseguradoras, al calcular sus impuestos, restaron, dedujeron ciertas cantidades o usaron criterios que nosotros consideramos incorrectos. Podría ser justo cómo contaban estas recuperaciones de terceros, o quizá otros gastos ligados a los siniestros. Lo fuerte no es solo la cifra, que ya de por sí, impresiona. Es la idea de que una práctica contable o una forma de leer la ley, que ahora el SAT dice, está mal, permitió que se acumulara esa cantidad por años. Te habla de lo compleja que puede ser la ley fiscal, ¿no? Claro, y a veces ambigua, supongo. Y con una cifra así, me imagino que había presión para arreglarlo. Leí algo de un acuerdo, como una conciliación. Sí, exacto. Para resolver la parte de los adeudos pasados, se acordó un mecanismo. Las aseguradoras, como gremio, van a hacer un pago bastante grande, unos 175,000 millones de pesos, antes de que acabe este año fiscal. Casi todo lo que se estimaba de adeudo. Prácticamente. Se ve como una forma de, limpiar la pizarra histórica. Como un puente para ya empezar con las nuevas reglas claras a partir de 2026. Ok, un pago grande para cerrar lo viejo y reglas nuevas para adelante. Y el SAT tuvo que decir exactamente cómo van a ser esas reglas nuevas del IVA, supongo. Justo. Para que no hubiera dudas, el SAT sacó una aclaración oficial. Y dijo, a ver, para el IVA, el impuesto que se paga cuando se compran bienes o servicios, que son solo para indemnizar al asegurado. O sea, para pagarle al cliente lo que le toca por su póliza. Exacto, ese pago directo por la pérdida. Ese IVA no será acreditable para la aseguradora. Espera, no acreditable. Suena técnico, pero importante. ¿Qué quiere decir eso en cristiano? Es crucial.
Mira, normalmente, si una empresa paga IVA por algo que necesita para operar, luego puede restar ese IVA del que le cobra a sus clientes. Se llama acreditar. Es para que el impuesto no se vaya sumando y sumando. Ajá, sí. Pero aquí el SAT dice, el IVA de esos pagos de indemnización, ese IVA en particular, la aseguradora no lo puede restar de nada. Se le convierte en un costo. ¡Ostras! Es como si tú compras papelería para tu oficina, pagas IVA y luego lo descuentas. Aquí es como si dijeran, no, el IVA de las indemnizaciones, ese te lo quedas como costo puro para la compañía. Ah, ya entendí. O sea, no solo es pagar IVA por lo que recuperan, sino que el IVA de lo que gastan en pagarle al cliente tampoco lo recuperan fiscalmente. Uf, eso sí suena a que le suben los costos operativos y bastante. Definitivamente. Y aquí es donde conectamos con nuestro bolsillo, ¿verdad? Porque si a ellas les cuesta más operar, Pues inevitablemente esos costos buscan una salida y tienden a irse, al menos una parte, al precio final del producto. o sea, al precio del seguro. Exactamente. La consecuencia más directa, la que vamos a sentir todos, es un aumento en las primas de seguro, lo que pagamos cada mes o cada año por esa protección. Y ya se sabe más o menos de cuánto podría ser ese aumento. Porque si los costos suben así, Pues mira, ya hay algunas estimaciones circulando, y la verdad sí preocupan un poco. La AMASFAC, que es la Asociación de Agentes de Seguros y Fianzas, ya soltó una proyección, ¿y qué dicen? que el incremento podría andar entre un 10% y un 20%. Entre 10 y 20%. Es un montón. Sí, es un salto considerable. ¿Pagar 10 o 20% más por el seguro del coche? ¿O peor, el de gastos médicos? Híjole, eso sí pega en la economía familiar. Sin duda. ¿Y se sabe si va a ser parejo para todos los tipos de seguro? ¿O algunos subirán más que otros? Parece que no será parejo. Hay gente dentro de la misma MASFAC, como Eric Ocampo Ortiz, que preside un comité ahí. Él ha señalado que hay ciertos seguros que van a sentir el golpe más fuerte. ¿Y cuáles serían? Me imagino los más comunes, ¿no? Donde hay más siniestros o son más caros. Justo, mencionó dos principales, seguros de automóviles Claro. y seguros de gastos médicos mayores. Uf, los dos son básicos para muchísima gente. Sí, productos masivos muy sensibles al precio. Pero ojo, aquí viene un detalle que complica más las cosas y preocupa. A ver. Según se ha informado, este tratamiento del IVA, este cálculo, podría hacerse basado en el total de la suma asegurada. ¿Cómo? Sobre el total de la suma asegurada. A ver, explícame eso porque suena enorme. Si tengo un seguro de gastos médicos, no sé, con 10 millones de pesos de suma asegurada, ¿el cálculo del impacto del IVA tiene que ver con esos 10 millones, aunque nunca los use? Esa es la interpretación que anda rondando y que genera, pues, bastante inquietud. Si el cálculo de ese IVA que no pueden acreditar se liga de alguna forma a la suma asegurada total, o sea, lo máximo que pagaría la póliza. Ajá. Incluso en seguros donde un siniestro normal cuesta mucho menos, el impacto en lo que pagas de prima podría ser desproporcionado. Claro, sobre todo en gastos médicos donde las sumas son altísimas por si pasa algo catastrófico. Exacto. Esto sí que pone sobre la mesa una pregunta seria sobre si estos seguros seguirán siendo accesibles para todos. Son vitales, ¿no? Para no quebrarte si te enfermas grave o tienes un accidente. Vaya, ese punto de la suma asegurada sí que es crítico. Cambia mucho el panorama. No es solo un porcentaje sobre lo que ya pago, podría ser que la base misma cambie. Y decías que esta bronca fiscal no es nueva. ¿Se intentó arreglar antes? Sí. Esta tensión entre el SAT y las aseguradoras por cómo interpretar la ley fiscal ya tiene su historia. Se sabe que en el sexenio pasado, el de López Obrador, hubo intentos, mesas de diálogo, acercamientos. ¿Y qué buscaban? Pues la idea era encontrar una forma de que las aseguradoras pagaran lo que el SAT decía que debían, pero tratando de que no le pegara tanto al precio final para la gente. Suena lógico. ¿Y funcionó? Pues no, esas negociaciones no llegaron a buen puerto. No se concretó un acuerdo en ese momento. O sea que el problema viene de atrás y los intentos de una solución más suave, digamos, fracasaron. Y eso nos regresa a la idea de la interpretación errónea que mencionabas. ¿De verdad fue solo que leyeron mal la ley? Es una de las explicaciones que se dan. Hay expertos como Eric Humberto Palacios Hurtado, de Von Woberser y Sierra, que van por esa línea. Su punto es que fue una interpretación de la ley que él cree errónea, pero que quizá era la costumbre en el sector la que generó este supuesto adeudo millonario.
Visto así, no sería tanto que las aseguradoras quisieran evadir impuestos, sino que aplicaban la ley de una forma que el SAT ahora dice, no, así no es. Y este cambio en la ley pues viene a imponer la visión del SAT, ya sin dudas. Pero, a ver, si fue una interpretación errónea, ¿por qué ese pago conciliatorio tan gigante de 175,000 millones? ¿No sugiere eso algo más? O sea, como que sí había bases para lo que decía el SAT, ¿no? Es una excelente observación, toca un punto bien interesante. El tamaño de ese pago sí se puede leer de varias formas. Podría ser pragmatismo puro. Mejor pagamos esto y evitamos años de pleitos legales carísimos para todos. Ajá, podría ser. O, como dices, podría ser un reconocimiento, quizá no dicho abiertamente, de que la postura del SAT iba a ganar de todos modos y era mejor arreglar el pasado así. Lo que es un hecho es que la cantidad es tan grande que te dice lo profundo que era el desacuerdo y lo mucho que estaba en juego con esa interpretación fiscal. Sí, tiene sentido. Qué complejo. Bueno, entonces, ante todo esto, cambio de ley, aumento posible de 10-20%, más impacto en autos y gastos médicos. ¿Qué debe hacer la gente? ¿Esperamos una carta de la aseguradora con el nuevo precio y ya? No necesariamente una carta igual para todos con un porcentaje fijo. Eso es bien importante aclararlo. No se ha hecho que todos los seguros de autos suben 15% y los médicos 18%. No. Ah, ok. La indicación ahora es que cada persona, cada asegurado, tiene que moverse, acercarse a su aseguradora o a su agente. ¿Y por qué va a variar si la ley cambió igual para todas? Porque cada compañía es un mundo. Tienen sus propios costos, venden diferentes tipos de seguros, tienen diferente experiencia de cuántos siniestros pagan y su propia estrategia de precios. Entiendo. Algunas quizá puedan absorber una parte del golpe, otras lo pasarán más directo. Incluso dentro de la misma compañía podría variar por el tipo exacto de póliza que tengas, qué coberturas incluiste, quizá hasta tu perfil como cliente. Claro. Por eso, hablar directo es clave. Y no solo preguntar cuánto me va a subir, sino quizá entender un poco el porqué de ese aumento específico para tu póliza. Vale, entonces, mensaje clave. Hay que ser proactivos, contactar a la aseguradora o a la gente, pedir detalles para nuestro caso, no asumir nada. Correcto. Y aunque el porcentaje exacto varíe de caso a caso, lo que sí parece un hecho, vamos, casi inevitable, es que a partir de 2026, cuando esta ley ya esté totalmente en vigor, los clientes pagaremos más por los seguros en México. Sí, eso parece claro. Las compañías pues van a tener esta nueva realidad fiscal. El IVA no acreditable, el impuesto sobre recuperaciones, y van a meter esos costos en sus precios. Así que, ¿qué significa en la vida diaria? Pues prepararse para que herramientas de protección financiera bien importantes, como asegurar el coche o tener acceso a médicos privados, se vuelvan más caras. Ok, hagamos un resumen rápido, para que no se nos escape nada. La Cámara de Diputados aprobó cambios fiscales para 2026. Formalizan un criterio del SAT. Las aseguradoras pagarán IVA sobre recuperaciones de terceros y no podrán acreditar el IVA de ciertos pagos asegurados. Esto busca arreglar una disputa fiscal vieja. Hubo un pago conciliatorio muy grande de las aseguradoras por adeudos pasados. Exacto. La consecuencia más directa para la gente, casi seguro habrá un aumento en el costo de los seguros desde 2026. Los más afectados podrían ser autos y gastos médicos mayores. Se habla de aumentos iniciales de 10 a 20%. Sí. Y un punto delicado es cómo se calculará esto en relación con la suma asegurada total. Muy importante ese punto. Y finalmente, no hay una tarifa única de aumento. Hay que consultar cada quien con su aseguradora para saber cómo le aplica. Exactamente. Capturaste perfecto la esencia de la situación. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Algo para que quienes nos escuchan le den una pensada. A ver, Si vemos este cambio desde el lado del gobierno como una corrección necesaria para que se paguen impuestos que se debían, y desde nuestro lado como un aumento de costos inevitable, ¿cómo podríamos empezar a reevaluar nuestras propias necesidades de seguro? ¿Será momento de echarle un ojo a fondo a lo que tenemos contratado? Porque lo contratamos, ¿sigue siendo lo mejor ahora con estos precios? es una muy buena pregunta, sí. Y yendo un poquito más allá, ¿qué tipo de pláticas más profundas deberíamos tener ahora con nuestros agentes de seguros? Ya no solo del precio, sino de entender bien este impacto y ver si hay, no sé, estrategias, ajustes en las coberturas, algo para amortiguar el golpe al bolsillo. Claro. Quizá este cambio fiscal, pues, sea la chispa para revisar más conscientemente cómo manejamos nuestros riesgos y nuestras protecciones financieras.